¿Quién es quién? Con Delvis Durán. Retornamos ¿Quién es quién? Por Luna TV, Canal 25. Se entregó ayer el joven Andy Javier Melo, a quien la Policía Nacional está señalando como de los implicados en la muerte del sargento del ejército que le entraron a tiros la semana pasada en la circunvalación norte. El sargento del ejército, Eddie Almonte Santana, Eddie Antonio Santana Almontes. Eso fue en la circunvalación norte aquí en Santiago. Y se entregó ayer este joven Andy Javier Melo en el destacamento de Higüey. Allá fue y se entregó. Hay otro joven que la policía lo está identificando y le está pidiendo que se entregue. Raúl del Rosario, ese está prófugo y está señalado por las autoridades de haberle quitado la vida a este sargento del ejército. Ahora bien, algunos medios titularon que ¿apresan a quién? Él se entregó. La policía no apresó a nadie, ese muchacho se entregó. ¿Y qué dice el joven ahora? Un cuentecito que para mí poco creíble, que ellos mataron a ese sargento, que ellos le dieron persecución a ese sargento por un roce de vehículo. Por un roce de un vehículo, tú puedes tener cualquier discusión y le dice una cosa. Y hay casos donde se han ido a tiros por roce de un vehículo. Ahora bien, irse a tiros ahí en un parqueo de un establecimiento o en un semáforo, no es que es normal, es que ya ha ocurrido. Ahora, usted darle persecución en la circunvalación norte, donde hay espacio para correr a más de 150 millas por hora, a más de 150 kilómetros por hora, perdón, y usted le da seguimiento a alta velocidad por un roce. O sea, usted está dispuesto a perder la vida en un accidente de tránsito por un roce. Y usted va y lo ejecuta allí. Usted dice que fue por un roce de un vehículo. Como que hay que apretarle un chin a ese muchacho para que diga la verdad. Eso a Delvis Durán, no le parece que fue por un roce de un vehículo. Ese cuentecito no. Eso tiene todas las características de un sicariato. Todas las características de un sicariato. Eso es lo que eso tiene. Y hay que preocuparse en Santiago, lo que está ocurriendo en Santiago con el sicariato. Ese es un caso. Ayer en el Ejido, ahí al lado del Sameji, le entran a tiros a un muchacho. Por suerte sobrevivió a ese ataque, pero tiene varios disparos en el abdomen, en las piernas. A tiros le entraron. Pero ahí cerca de Hoyo de Lima Industrial, ayer también, desde una motocicleta mataron a otro muchacho, lo ejecutaron. Desde una motocicleta, pim pam. Sicariatos. Sicariatos, ajuste de cuentas. Y cuando usted va a investigar, la mayoría de los sicariatos aquí, ¿por dónde van? Ligados al narcotráfico. ¿Y qué pasó con la patrona que mataron hace 2 años, 3 años? Ahí en el ensanche Libertad, que iba en un Mercedes-Benz. Mataron a la patrona, sicariato. Pero Basilio Guzmán, ¿y qué pasó con Basilio Guzmán? No hay un solo preso con Basilio Guzmán. No hay nada en el caso de la patrona igual. Por el caso de la patrona, todo aparenta que es narcotráfico, pero Basilio Guzmán, él podía tener sus inconvenientes, su ejercicio como abogado, un guerrillero, pero no andaba en narcotráfico. Diga cualquier cosa Basilio Guzmán, pero no narcotráfico.
Pero donde quiero llegar es cómo el sicariato, cómo Santiago se ha convertido en una zona de tolerancia para el sicariato. Santiago es una zona de tolerancia para el sicariato. El que quiera matar a alguien, que lo deje venir a Santiago y aquí vienen y lo matan. Y se queda impune. No hay nada. El fiscal de Santiago, el interino, Osvaldo Bonilla, que ahora lo subieron de rango, lo ascendieron y trabaja en Procuraduría, dejó el caso de Basilio Guzmán sin un solo preso. Uno escucha en los pasillos, en la sala de redacción, en los medios, rumores. Pero mataron a Basilio Guzmán y se quedó así. Un hombre con influencia y con dinero. Voy yo, Delvis Durán, a hablar de esos rumores para que me ejecuten ahí abajo. Para que también se quede impune. Matan a este joven en la Circunvalación Norte y hay unos presos y dice que era un roce, un vehículo. A la patrona en el ensanche para allá, en su Mercedes Benz, la mataron y se quedó así. O sea, busquen que Santiago, y no tengo las estadísticas, Santiago tiene que duplicar en el tema de sicariato al resto del país. Duplicar al resto del país, Santiago. Esta es la zona de tolerancia para el sicariato, para las ejecuciones, para los ajustes de cuentas. Aquí tú tienes que tener cuidado. Tú no sabes en qué momento, llegando a una motocicleta y empiezan a disparar y tú quizás que estás comiéndote un helado en un sitio, se te pega un disparo. Porque en eso es que se ha convertido Santiago. Parecería que estamos en la Colombia de los 90. Santiago parecería que estamos en la Colombia de los 90 con el tema del sicariato. Y cuando usted va y cuando atrapan los sicarios, como el caso del niño de 9 años que vino con su padre a Estados Unidos y querían matar a su padre, pero se le pegó el tiro al niño ahí, en esa misma Circunvalación Norte. Cuando apresaron, cuando atraparon a los sicarios, eran 4 muchachitos de Cienfuegos, Santiago Este. 4 carajitos de Santiago Este. Y eso es lo que hacía el narcotráfico en los 90 en Colombia, buscar muchachitos y convertirlos en sicarios. Porque resulta que ese sicario menor de edad, hay que juzgarlo como menor ahorita. Menor de edad. Menor de edad, 14, 16. Pero con Santiago hay que hacer algo. Con Santiago hay que hacer algo. Porque aquí todos los días hay un sicariato. Esos 2 casos de ayer no necesariamente tienen que ser sicariatos, pero el de Hoyo de Lima Industrial, ahí que fueron en una motocicleta y ejecutaron a ese muchacho, tiene todas las características de un sicariato. Todas. Ese de la Circunvalación Norte, que uno de los del que se entregó dice que fue por un roce, tiene todas las características de un sicariato. Quizás el del Sameji no, porque le dispararon en las piernas y en el abdomen. Y los sicarios no disparan a las piernas. Los sicarios es a volarte la cabeza. Y me perdonan que lo describa así a esta hora, ya cuando van a ser las 12 del mediodía. Pero estoy preocupado. ¿Y cómo quedan impunes? Pero ¿cuántos abogados han matado? Vamos a decirlo así. ¿Cuántos abogados van asesinados en Santiago del 2020 para acá? Yo conozco 4. Así que me llegan a la mente 4. Impunes los 4. Desde Basilio Guzmán hasta Chaguito. Recuérdame yo, Chaguito, el de los ciruelitos. Son 5, dice el medio, son 5. Yo tenía 4.
Van 5 abogados en esta gestión y no lo quiero politizar. Van 5 abogados en Santiago de sicariatos que se han quedado impunes, que no hay nadie preso ni nada. Chaguito fue el último. Chaguito, un abogado, un infeliz. El de aquí, el de las carreras. Y fíjense, abogados. O sea que, si su hijo aquí en Santiago le dice a usted que quiere ser abogado, estudiar derecho, dígale que no. Delvis, que sus abogados andan en cosas. No, no necesariamente tú tienes que estar. Hasta por tú no querer pertenecer, hasta por tú no aceptar el dinero, el soborno, hasta por tú no aceptar el caso, te mandan a matar. Hasta por no aceptar el caso. No, Chaguito era un infeliz. A Chaguito lo conocía yo, a Chaguito lo conocía medio Santiago. A Chaguito usted se lo encontraba en cualquier lavadero lavando un vehículo. Lavando el carrito de él. Y hacía vida ahí en los ciruelitos y los salados. Un infeliz, buena gente, Chaguito. Inclusive Chaguito no era un abogado destacado. Más bien, como le llaman aquí en el Palacio de Justicia, un buscón ahí en el Palacio de Justicia. Un buscapleito ahí en el Palacio de Justicia, un buscón, uno de esos abogados que están ahí y que se te presentan a ti un caso, quizás para resolverte algo, un papelito, un acto de venta, una cosa, están ahí en el Palacio de Justicia. Esos picapleitos que cuando el caso es grande lo que hacen es que te llevan a una oficina de verdad. Porque esos abogados como Chaguito no tienen oficina. Ellos están ahí, pero no tienen oficina. Cuando es un caso grande te llevan a donde un abogado de verdad. Que no es el caso de Basilio. Basilio sí era un abogado de verdad. Pero los matan aquí en Santiago y se quedan impunes. Impunes, nadie preso. Y el Ministerio Público mandando notas de prensa de pendejadas. Y relaciones públicas ahí de la Fiscalía mandando notas de prensa de casos de hace 10 años que resolvió otra gestión. Ni ellos nada. Y el sicariato. Santiago es un jardín para el sicariato. Vámonos a la pausa. ¿Quién es quién? Con Delvis Durán.